A ver, ¿dónde estaba? Vamos a compartir, me distraje ya con compartir pantalla. A ver, me dicen si es que se escucha, si es que no se escucha. Cualquier cosa me avisan, por favor. Son 50 estudiantes. Estamos compartiendo pantalla, la del sistema ternarios. Ya la mayoría de ustedes han hecho el tema de práctica laboratorio. Ya. Saben que cuando tenemos tres líquidos, por ejemplo, tres líquidos A, B y C, se puede, en este caso nosotros vamos tomando tres líquidos, ¿no? Los equilibrios pueden ser, más adelante vamos a ver, hay equilibrio sólido-líquido, hay equilibrio líquido-líquido y hay equilibrio líquido-vapor. En esta parte, de la manera rápida, vamos a tomar el sistema o tratar el sistema A de tres líquidos. Entonces, según lo que nosotros podemos ver, la mayoría de los textos siempre toman los líquidos A, B y C representados, ¿no? Las letras A, B y C representan a tres líquidos. Y ya más o menos, de acuerdo como ustedes han visto, han estado viendo en su informe, A está representado por este punto en el triángulo y B representado en este punto en este triángulo. Y C representado en este punto en este triángulo. Cuando podríamos decir, cualquier punto dentro del triángulo, cualquier punto del triángulo representa un sistema de los tres componentes, ¿no? Cualquier punto dentro de los segmentos, o mejor dicho, dentro de los lados del triángulo representan sistemas binarios, ¿no? Eso indica de que, por ejemplo, si tenemos acá el segmento o este triángulo, el segmento, por ejemplo, BC, cualquier punto del segmento BC está compuesto solamente de los componentes B y C, y hay 0% de A, ¿no? Entonces, cualquier punto de los lados del triángulo es un sistema binario. Aquí, en la base del triángulo, el segmento AB o el lado AB, cualquier punto cualquier punto ubicado en este segmento o en este lado del triángulo representa una mezcla entre A y B. Y es 0% C, no salía el 0% C, pero ya lo pueden entender. Al otro lado, en el segmento o en el lado del triángulo AC, tenemos cualquier punto ubicado en este segmento, representa una mezcla binaria entre C y A, ¿de acuerdo? Y diríamos que el porcentaje de B es 0, o sea, aquí no tenemos 0, no tenemos nada de B, tenemos 0% de B. De ahí viene que la composición va a ir variando, ¿no? Va a ir variando. Vamos a decir, si cogemos nuevamente este segmento AC, si tenemos 0% de B, B va a avanzar en su composición yéndose, desplazándose hacia el punto o hacia el vértice contrario, hacia el opuesto. Diríamos, esta línea de acá, la primera paralela a la línea AC, la primera paralela que representa 0.1, es la composición de 10% de B. Ajá, hay un detalle. En los segmentos siempre anotamos la composición, que puede ser fracción molar, o puede ser porcentaje en peso, o fracción en peso. No, aquí los autores, cogí de un texto, no ponen porcentaje en masa o porcentaje molar, ¿no? O fracción. Acá podríamos poner, por ejemplo, fracción molar podría ser una representación que es lo que más común para nosotros, pero también podemos poner porcentaje en peso. Más adelante, al resolver el problema, vamos a ver este detalle. El otro punto es que, si ustedes se dan cuenta, normalmente el avance o el ascenso en la cantidad en el triángulo va hacia el sistema de las manecillas de reloj, ¿no? Por ejemplo, el 0 está en el punto A para composición del C, y el C va yendo 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta 0.1, prácticamente 100% del C. Y cuando vamos de C hacia B,
¿no? Vamos nuevamente con 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, hasta llegar 100% de B. Y de B, para ir hacia A, tenemos también la misma no, situación, 0.1, 0.2, 0.3, hasta 0.9 y 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la disposición de los números para indicar la composición de los componentes o de las mezclas va en este sentido horario, ¿no? Entonces, entendiendo eso, podemos ver, por ejemplo, que si queremos ubicar una mezcla M1, sí, dime Jerónimo. Dime Jerónimo, habla. Profesor, no, la clase lo está grabando. Ah, perdón. A ver, creo que no. Ya, gracias por recordar, ese me olvidó. Voy a grabar en la nube, porque la vez pasada grabé en la computadora y no la encontré, una grabación que me están pidiendo. En la nube, cuando tienen la dirección, fácil, pueden entrar a la nube. No sé si, vamos a ver eso dentro de un ratito, pero se me va la idea cuando estoy editando. Ya, gracias de todas maneras. Ya estoy grabando. Estoy compartiendo. A ver. Volvemos acá. No, estaba acá. ¿Lo ven, no es cierto? Ah, no me salté más. Entonces estamos en el punto de hallar o ubicar una mezcla. Hay un detalle interesante acá. Una situación de un sistema físico, como lo vemos en laboratorio o a nivel de planta, lo vemos un nivel físico, o sea, líquidos que hacen mezclas, ya sea binarias o ternarias, la podemos representar a través de un triángulo, ¿no? Es una forma de abstracción de un sistema físico, ¿no? Es una forma de abstracción representándolo mediante un triángulo. Entonces, este triángulo nos está representando ese sistema de 3 componentes. Mejor, si nosotros tenemos una mezcla M1, que dice que tiene componente A 30%, componente B 40% y componente C 40%, ¿dónde lo ubicamos ese punto? Lo ubicamos primero, componente 30%, o si fuera fracción en peso, sería 0.3, ¿no? Entonces, componente A, 30, componente A, 30. ¿Y dónde ubicamos A? Aquí está A, 100% A. Lo opuesto a la parte o al segmento opuesto al punto A es el segmento BC. Y en ese segmento BC tenemos 0% A. Y entonces, si vamos desde el 0% A, cual sea el punto que hay acá, en este segmento BC, cual sea el punto, si vamos nos desplazamos hacia el segmento, hacia el punto A, vamos a ir viendo que la composición de A va aumentando de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Entonces, aquí en este punto ubicamos el 30. Esta línea roja, esta línea que es paralela al segmento BC, esta línea roja, es la composición de 30% de A en cualquier punto de este segmento. Por eso acá tenemos 0.30, 0.3 o 30% de A, ¿no? Eso para una parte del componente A. El componente B, 40%. Nos ubicamos en el punto B. Aquí se supone en el punto B 100% B. Pero el segmento opuesto o el lado opuesto del triángulo es el segmento AC. Todo este segmento es 0% B. Pero como queremos 40% B, avanzamos por cada segmento paralelo, por cada segmento que está paralelo al segmento AC, ¿no? Hay un valor de porcentaje. 10%, todo este segmento es 10% de B, 20% de B, 30% de B, 40%. La línea roja está de acá paralela al segmento BC, representa el 40% de B. En ese cruce de la primera línea, que habíamos visto 30% de A,
y 40% de B, ahí ya podemos ubicar el punto, ¿no? En ese cruce está nuestra mezcla que está representando a esta mezcla M1. Este punto está representando la mezcla M1, que es un sistema físico compuesto de estos tres componentes líquidos. Entonces, ya para comprobar simplemente el componente C va a ser la diferencia, ¿no? Podríamos ya obviarlo, mejor dicho, ya no tomarlo en cuenta. Sin embargo, por fines de comprobar, podemos hacer esto. C, acá está C. 100% C es este punto. El lado opuesto, ¿no?, en el triángulo es 0% C. Entonces, si de 0% C avanzo, aquí hay un error, creo, ¿no? A ver. Acá hay falla, acá debería ser 30. No, acá debe ser 30% C, porque la suma debe dar 100. 30% A, 30% de C, más 40% debe darse 100. No, aquí hay un error en este texto acá, habrá que corregirlo. Entonces, C sería 0% en el segmento AB. La siguiente línea paralela sería 10% de C, 20% C y 30% C. Aquí en este punto, el cruce de los tres segmentos que son paralelas a las composiciones respectivas de cada componente, tenemos que es el punto que representa esta mezcla, ¿no? Basta tener dos componentes, el tercero ya se acomoda, mejor dicho, el tercero sale por diferencia. Entonces, ahí tenemos una primera, ¿no?, aplicación de la ubicación del triángulo o de los puntos o los sistemas representados a través de los puntos. Normalmente, voy a ir hasta el fondo, ¿no? Normalmente estos diagramas triangulares tienen esta forma, esta constitución, ¿no? Hay una curva binodal que ustedes en el laboratorio seguramente lo están elaborando, lo han hecho ya, o en su informe. Hay una curva binodal, ¿no? Esta curva binodal me representa dentro o debajo de esta curva binodal hay dos fases, ¿no? Esas dos fases existen dentro de estas dos curvas o dentro de esta curva binodal, y hay una sola fase encima de la curva binodal. Entonces la elaboración de este sistema tiene varios métodos, ¿no? Varios métodos. Uno de los métodos, podemos mencionar dos métodos. Un método es la que estamos viendo acá, ¿no?, al principio, acá. Para poder elaborar esa curva binodal, primero lo que tenemos que hacer es preparar mezclas binarias de los líquidos parcialmente miscibles. Lo que no hemos señalado es que estos líquidos, los tres pueden ser muy miscibles, o puede ser que haya un par de líquidos que no sean miscibles. Por ejemplo, en este caso, A y B son poco miscibles. Poco miscibles significa que cuando combinemos A y B, van a formar dos fases. Entonces, al formar dos fases, es fácil distinguir una fase A, una fase B, diríamos, o una fase muy rica en A y otra fase muy rica en B. Si ubicamos la composición de esas mezclas acá en estos puntos rojos, donde cada punto me indica la composición, ¿no?, de las mezclas que se han preparado entre A y B, pues vamos a tener, aquí tenemos 8 mezclas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mezclas. 9 mezclas que se preparan, ¿no?, en cantidades de las respectivas de A y B que hagan esta proporción de 0.1 o 10% molar de A, 20% molar de B, y el resto sería 20% molar de A y el resto sería B, ¿no? Cada punto representa una mezcla de ambos componentes, tanto A y B. Entonces, el siguiente paso, estamos acá en este diagrama, están viendo ustedes que estos segmentos son mezclas binarias de los respectivos compuestos que están en los extremos, ¿no?, del segmento. Son mezclas
de B y C, por ejemplo, este segmento, mezclas de A y C acá, y mezclas binarias, fíjense, binarias, son dos componentes nomás de A y B. El siguiente paso es, añadir el siguiente elemento, mejor dicho, el siguiente compuesto. El siguiente paso es añadir C. Un detalle interesante en la diagramación, digamos, o ubicación de los puntos, o en la elaboración de este diagrama del sistema binodal, el detalle interesante es que cuando tenemos, por ejemplo, este componente o esta mezcla donde tenemos A y B, A en un 90% y B en un 10%, cuando le añadimos el componente C, la composición de toda la mezcla ternaria se va a desplazar a través de estos segmentos que están acá, dadas por estas líneas de unión, ¿no?, de las mezclas respectivas con el punto C. Es decir, la composición total del sistema se va a desplazar a través de estos segmentos. Por eso que hemos trazado el correspondiente segmento de unión desde el punto que representa la mezcla de binaria de A y B hasta el punto C, ¿no? Son líneas de unión. Entonces aquí hemos puesto la composición de las mezclas va cambiando conforme se añade el componente C a lo largo de las líneas rojas, desde los puntos rojos hasta el punto C. O sea, vamos a tener varias líneas de unión que me representan la adición, ¿no?, la adición del C, del componente C, en las mezclas binarias A y B respectivamente. No, esto lo hemos hecho porque A y B se supone son parcialmente miscibles. Experimentalmente también se puede comprobar parcialmente miscibles. Cuando se añade el componente C, hay un momento de adición que la podemos ubicar en el punto, mejor dicho, hay un momento de adición del sistema total. Cuando le añadimos C, hay un momento de adición en que se convierte en una sola fase. De dos fases pasa a una sola fase. Ese punto donde las dos fases desaparecen para convertirse en una sola fase, ese punto lo anotamos como adición de volumen de componente C, ¿no? Y luego tenemos, así para cada adición, vamos a tener un volumen añadido de C, en el cual las dos fases desaparecen y se convierten en una sola fase, ¿no? Así sucesivamente, cada vez que a cada mezcla le añadimos el componente C, a cada mezcla binaria A y B, le añadimos el componente C, el sistema se va a convertir en una sola fase, ¿no? Igual para todos los componentes o todas las mezclas que hemos hecho de A y B. Al final sale una sucesión de puntos, como estamos viendo, ya en el diagrama, una sucesión de puntos que la podemos unir. La podemos unir y al unir nos va a salir esa curva, ¿no?, la llamada curva binodal. Puede ser que no todos los puntos están ubicados en la curva que queremos, ¿no? Para eso usamos un pistolete. Hay un detalle más. Normalmente esta parte, este punto de acá, este punto que estoy señalando acá, que es la máxima solubilidad. Por ejemplo, este punto a la izquierda que está chocando con el segmento AB de la curva binodal. O sea, el extremo de la curva binodal que choca con el segmento AB representa la máxima solubilidad de B en A. Y el otro punto a la derecha, que es el extremo de la curva binodal, este extremo, a la derecha, B, hasta acá, aquí, máximo, se solubiliza A en B, y al otro lado, máximo, se solubiliza B en A. Y toda esta área de acá, encima de esta área, encima de la curva binodal, toda esta área representa una sola fase, ¿no? Y debajo de la curva binodal representa dos fases. Mi conexión a internet está inestable, me dice un aviso acá. Bueno, buscamos hacer una curva binodal lo más precisa posible a través de la prueba experimental y
mediante un pistolete. Los pistoletes son instrumentos, ¿no? Que generalmente lo usan los ingenieros o los que hacen planos. Con esto se puede trazar una curva binodal. Para eso sería necesario tener la solubilidad máxima de cada componente a la izquierda y a la derecha. Bueno, acá lo hemos extrapolado nomás y nos sale esa curva, ¿no? Y podemos añadir rótulos donde la existencia de las fases, ya sea encima de la curva va a ser una sola fase, debajo de la curva va a ser dos fases. Esto es lo que nosotros aplicamos en la elaboración de la curva binodal. ¿Qué otro detalle? Es que cuando ya queremos elaborar las líneas de reparto, las líneas de reparto significa la elaboración, ¿no? Vamos a decir, la línea de reparto me representa el equilibrio entre dos fases que se forman. Si nosotros preparamos mezclas así, en laboratorio hacemos eso justo, preparamos mezclas M1, M2, M3, cuya composición necesariamente me va a llevar a la formación de dos fases. Este M1 va a tener dos fases, este M2 va a tener dos fases, M3 también dos fases. El tema es que lo que se hace es analizar la fase que está en equilibrio, cada fase en equilibrio, ¿no? Cuando se analiza cada fase en equilibrio, se encuentra lo que se llama las líneas de reparto. Por ejemplo, si M1 tenía una composición global, dado en este punto, la fase rica en B, su composición estaría cayendo en este punto. Y la fase rica en A, está cayendo en este punto. O sea, estos puntos de acá salen de un análisis químico. Hay que hacer una titulación, algún método, ¿no?, que sea físico o físico-químico para poder determinar la composición de una fase y de la otra fase, de tal manera que cuando juntemos la composición de esos segmentos vamos a tener una línea que se llama línea de reparto. Eso lo han hecho en laboratorio, ¿no? Si tenemos la composición de la fase, mejor dicho, la composición de la mezcla 2 y cada fase que constituye la mezcla M2, cada fase lo analizamos, vamos a tener que una mezcla, su composición tiene este punto acá, y la otra mezcla o la otra fase tiene este punto acá. Se dice fase rica en A, y la otra fase es fase rica en B. ¿Por qué? Porque está muy cerca la cantidad de B al 100%, está cerca. Luego, al juntar o al unir estos puntos, los tres tienen que tener un segmento, tienen que caer en un segmento. Y tenemos la siguiente línea de reparto, ¿no? La siguiente línea de reparto. El otro es, si tenemos la mezcla M3 y analizamos sus dos fases químicamente, análisis químico de cada fase, vamos a encontrar que una de las fases va a tener esta composición. Y se va a ubicar justo en la línea de la binodal, ¿no? Es increíble, la naturaleza ha hecho, los humanos han podido describir mediante un gráfico la composición de las fases formadas y coincidentemente la composición de una fase de la mezcla M3 va a caer en un punto en la curva binodal. Y la composición de la otra fase también mediante análisis químico también sale en la curva binodal. Por eso, como estos están cerca a A, le decimos fases ricas en A. Como estos están ricas en B, estos puntos a la derecha están muy cerca a B, decimos son fases ricas en B. A partir de estos puntos, o mejor dicho, a partir de estos segmentos ya llamados líneas de reparto, nosotros prolongamos, ¿no?, extrapolamos, van a tender a llegar a un punto que se llama foco, ¿no? Van a tender, o sea, hay una tendencia, dependiendo de cómo se ha hecho el trabajo experimental para determinar las fases, primero para determinar la curva binodal,
Y para determinar la composición de las fases que se forman en cada mezcla M1, M2 o M3, dependiendo de eso, puede ser que las líneas de reparto salgan o tengan que juntarse en un punto llamado foco. Algunas veces no se juntan. ¿Por qué? Porque a veces las líneas de reparto no están bien elaboradas. Mucho depende del trabajo experimental, ¿no? Y cuando ya los puntos o las líneas de reparto se juntan acá, en el llamado foco, podemos trazar una línea que es una tangente a la curva binodal. Esa línea tangente me representa el punto de pliegue. ¿Qué es el punto de pliegue? Simplemente es el punto que representa la composición de las fases rica en A y rica en B, pero que tienen igual composición. No es difícil imaginarse eso. Experimentalmente no es fácil obtenerlo, por eso es que se obtiene vía gráfica. O sea, experimentalmente, preparar una mezcla rica en A y una mezcla rica en B que tengan la misma composición respecto a los componentes que se tiene A, B y C, van a ser prácticamente una misma mezcla. Este punto representa el equilibrio de dos fases. ¿De dónde sale eso? No, vamos a decir, si ustedes ven, por ejemplo, acá, si ustedes ven en la mezcla M3, la fase rica en A está acá cerca al extremo A, al vértice A. La fase rica en B está cerca al extremo de B, acá al B. Ambas fases tienen una composición muy diferente, tanto en A como en B y en C. Si vamos al punto M2, también sus fases tienen composición. La fase rica en B, también tiene diferente composición. Conforme las líneas de reparto van yéndose hacia arriba, se van desplazando hacia allá, aquí podría haber otra línea de reparto cuyas composiciones se van haciendo más cerca. Las líneas de reparto en un momento dado podrían ubicarse acá y este punto, diríamos, sería la línea de reparto, que es un punto, ya no sería línea de reparto, es un punto que la llamamos de pliegue porque está representando las fases ricas en A y las fases ricas en B, cuya composición es la misma. Vamos a ver, en problemas a veces pone ese dato, ¿no?, como parte de la ejecución del problema, y ayuda pues para poder hacer los problemas, resolver los problemas de acuerdo al interés que se tenga. Otro detalle es, si ustedes ven acá, la pregunta es, ¿y para qué sirve el foco? La pregunta es, ¿para qué sirve el foco? El foco sirve para, si dentro de la resolución de un problema cualquiera, normalmente siempre se va a tener 3 líneas de reparto, 4 o 5, no, se puede elaborar 4 o 5 líneas de reparto, o más quizás, pero si de repente se tiene una mezcla cuya composición no está en una línea de reparto, entonces lo que se hace es tratar de hallar otra línea de reparto, ¿no? ¿Cómo se halla otra línea de reparto? Se halla trazando desde el foco una línea, ¿no?, que pase por el punto donde nosotros queremos hallar una línea de reparto. Entonces, vamos a ver en problemas, vamos a resolver problemas este detalle, ¿ya? Y vamos a ver más la aplicación directa. Antes de pasar a la siguiente forma de cómo se hace les voy a poner un video, ¿no? Antes de pasar, ¿no? A ver, creo que el video ya los puse en el laboratorio, pero los de la sección A no todos están en el tema con mi grupo. Entonces vamos a poner un video, a ver, vamos a poner dónde está, creo que muy bien, ¿no? Ya, sí lo tengo acá. Voy a compartir. Es un video corto de 6 minutos. Y ¿dónde está para compartir? ¿Dónde está? Ya. Ese es el sistema equilibrio líquido. Luego he escogido esto porque permite visualizar las fases, ¿no?
Fíjese que dice acá, objetivo de este experimento es visualizar y entender el diagrama de fase del sistema líquido ternario, agua, cloroformo, ácido acético, observando su comportamiento real en función de la proporción de cada uno de ellos. Hay que anotar que el agua es una sustancia polar y el cloroformo es sustancia polar. El ácido acético tiene tanto de polar como apolar, por lo tanto, el cloroformo y el agua no se van a combinar, van a formar dos fases. Pero el ácido acético sí se combina tanto con el cloroformo como con el agua. Por eso es que cuando se adiciona ácido acético al sistema agua-cloroformo, que inicialmente está formando una mezcla binaria, el sistema va a tender a formar una sola fase. Vamos a ver, no, es un de 6 minutitos, creo que no nos va a quitar mucho tiempo. Echando cloroformo. No se visualiza de repente muy bien las dos fases. Si se puede observar las dos fases, ubicadas en un sistema triangular como lo está poniendo, me va a añadir ácido acético. El ácido acético le va a añadir hasta que las dos fases desaparezcan, ¿no? Está notando de que el ácido acético y cloroformo son totalmente invisibles. Aquí hay un error hay que poner acá una C, ¿no? Visibles. Bueno, pues se puede aceptar errores. Ácido acético, agua, totalmente invisibles, pero el cloroformo y agua no son muy invisibles, son parcialmente invisibles. Luego, no, es uno de los experimentos de los tantos que hay en YouTube, que más o menos permite visualizar, aunque a grosso modo. Está adicionando el ácido acético y el ácido acético se distribuye entre ambas fases, ¿no? Hay dos fases que se puede visualizar. A ver, va. No, lo paralicé. Se van formando dos fases, ¿no? Mientras sea aceitoso, es que hay dos fases, ¿no? Mientras sea aceitoso y opaco, poco transparente, se nota que hay dos fases. Es a través de esa propiedad físico-química de transparencia de líquidos que podemos darnos cuenta si es que hay una fase o dos fases, ¿no? Le sigue añadiendo. Pero se nota lechoso, ¿eh? Se nota todavía que hay dos fases. Se nota como si fuera agua con aceite. Va a seguir añadiendo el ácido acético. Tiene que añadirle buena cantidad de ácido acético porque en realidad se nota que tiene bastante agua y bastante cloroformo. Esto en laboratorio lo hacemos con cantidades pequeñas porque implicaría consumo de reactivos. Normalmente ya en laboratorio tenemos control de los reactivos, no es fácil que nos gastemos así en cantidades grandes. Se va añadiendo, pero fíjense, la fase de abajo, la fase más inferior, se va poco a poco desapareciendo, pero se nota todavía una especie de agua aceitosa. Es porque hay dos fases, está media lechosa está.
indica que todavía hay dos fases. Está formándose como una emulsión. Mientras esté lechosa, se podría decir que es una emulsión. Está muy cerca al punto de formar una sola fase, tal como lo pone el autor del video. Ya. Sigue añadiendo. Es una operación que en el laboratorio jóvenes lo realizan. Ya ustedes no van a poder hacer este laboratorio. Toma su tiempito. A veces se desesperan los alumnos y está lechoso. Mientras esté lechoso, significa que hay dos fases. No hemos llegado al punto donde se forman dos fases. Una sola fase, perdón. Lo que va a hacer es le va a añadir más cantidad y ya está casi transparente. Está en el punto justo como para que pase de dos fases a una fase. Ese punto es lo que buscamos en el laboratorio. Si le añade un poquito más, todo va a estar transparente. Esperemos que le añade un poquito más. Le debe añadir un poquito más. Pero ya ese volumen añadido lo anotamos. Anotamos ese volumen, ese es el punto, como en la titulación, cuando hay un color en la titulación ácido-base, cuando hacemos con la fenolftalina, y vemos un color rosea, decimos este es nuestro punto de equivalencia. Igual acá, cuando está transparente, ya casi pasando de lo lechoso, el que ya se puso transparente, ¿no? Quiere decir que ya llegó a la fase al punto donde todo el sistema se forma una sola fase. Entonces, el que analiza este sistema, acá, cuando está lechoso, ese es está lechoso, bueno, todavía se nota lechoso. Ahí es donde todavía no hemos llegado a dos fases, se nota aceitoso, ¿no? Pero ya cuando le añade más cantidad, ya se ha puesto transparente. Cuando ya está transparente es porque hemos pasado a una etapa y una sola fase. ¿Se dan cuenta? Ese detalle del cambio de fase, de dos fases a una sola fase, ese detalle es que lo observamos al hacer el laboratorio. Pues lamentablemente ya no podemos hacerlo experimentalmente, sino así con videos. Pero aún así el video ayuda a la comprensión de estos fenómenos. Teniendo ya nuestro PowerPoint, donde estoy acá, se supone que este es. A ver. Estoy compartiendo, ¿no? A ver. Se ve, ¿no? A ver. Estábamos ahí. No, hemos terminado esta parte de la elaboración de la curva binodal. Una primera forma de elaborar la curva binodal es preparando con mezclas binarias de los líquidos parcialmente miscibles, como hemos visto en el video. No, se preparan mezclas binarias de los líquidos poco miscibles, parcialmente miscibles, y se añade el tercer componente, ¿no? El tercer componente que es C. Se anota el volumen en el cual las dos fases desaparecen y se convierten en una sola fase, así como es una titulación prácticamente de líquidos, sin usar reactivos químicos de tipo indicador, ¿no? Simplemente se usa la visibilidad del sistema para ver si se llega al punto de una sola fase. Cuando el sistema se pasa de dos fases a una sola fase, anotamos ese volumen y con ese volumen trabajamos para elaborar la curva. Vamos a hacer un problema dentro de la, ¿no? El siguiente es, la otra forma de preparar es, ¿no? Se preparan mezclas de los tres componentes. O sea, se preparan los tres componentes y se analiza su capa orgánica y se analiza su capa acuosa, ¿no?
al analizar la capa acuosa y la capa no acuosa, digamos la orgánica, la que es de cloroformo, al analizar químicamente, no, acá estoy teniendo hay dos fases. Bueno, me estoy valiendo de esta figura porque para poder distinguir dos fases. Normalmente cuando se pone una foto de dos líquidos que no son o que son transparentes, no se nota las dos fases, ¿no? Aquí hay una fase y la otra fase. La fase acuosa es la de arriba y la fase clorofórmica es la de abajo. Cuando se analiza estas fases, se encuentran que tienen esta composición, ¿no? Y vamos a tener aquí la fase orgánica está en equilibrio con la fase acuosa. Entonces, al analizar cada componente cada fase sale en esta composición de cada componente, ¿no? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero si ustedes observan, esta primera fase es cloroformo 99.01% y agua 0,99%. Ácido acético 0. Quiere decir que esta es una mezcla binaria, ¿no? Y al otro lado también, la capa que se supone que es acuosa, tiene 99.16% de agua y cloroformo 0.84%. Ácido acético 0. A partir de ahí, todos los otros puntos de la fase orgánica y la fase acuosa tienen los tres componentes, ¿no? Si graficamos esos compuestos, acá mejor que esa composición graficamos, vamos a encontrar estos puntos. El punto A, este punto que está muy cerca a, está constituido solamente de cloroformo y agua. El cloroformo está acá a la izquierda, acá me faltó ponerle la letra cloroformo, y B, acá debería haber puesto agua. Entonces, estos puntos de acá ubicamos en el sistema triangular. Se supone que este es ácido acético, este es agua a la derecha el B, y cloroformo a la izquierda A. Me faltó ponerle las letras acá. El tema es que la segunda línea, esta segunda línea que está acá, 91% de cloroformo, 1.38% de agua y 6.67% de ácido acético, está aquí, ¿no? Acá, este punto acá, ¿no? Y su punto, el que está, mejor dicho, este punto estamos hablando que es una fase rica en A. Este punto es rico en A. Y la fase rica, estoy hablando acá mal, esta es la fase orgánica, está bien. Y esta es la fase acuosa. La fase rica en agua va a estar dada por este punto. 1.21% de cloroformo, 73.69% de agua y 25% de ácido acético. Vamos a ubicar el 25% de ácido acético. Acá está. Acá tenemos 0.10 ácido acético, 0.20 ácido acético y este sería 0.25. Y respecto a cloroformo sería una cantidad muy pequeña. Para cloroformo va hasta acá. Esta línea BC es 0% cloroformo. Esta línea BC es 0% cloroformo. Por lo tanto, el cloroformo va a ir desde 0 hasta acá, donde tenemos A al 100% de cloroformo. Si ustedes están viendo en la línea anterior, el cloroformo es 1.21. Si vamos aquí al gráfico, tenemos 1,21 como punto de composición del cloroformo. Y ácido acético es 25%. El tercer punto, acá vamos a ver. Esta es fase rica en cloroformo. 17% de cloroformo y agua 2.28. 17.72 ácido acético y agua 2.28. Ahí tenemos tercer punto acá. Tenemos la cantidad de ácido acético 17.7
No, 17.7. ¿Dónde está? Acá. Ácido acético 17.7 y agua 2.2. Acá está. El agua, este segmento CA es 0% agua. Entonces el agua va hasta el punto B, donde B es agua 100%, por lo tanto este punto sería, como está diciendo, 2 puntos y tantos, ¿no? Cada punto que tenemos en la curva binodal está en equilibrio con otro punto. Mejor dicho, hablando en términos físicos, una fase rica en cloroformo está en equilibrio con la otra fase rica en agua. Y así podemos ubicar los puntos, ¿no? Los puntos de unión, ¿no? Que me están representando la línea de reparto, ¿no? Me está representando la línea de reparto. Entonces, aquí se ha hecho un intento de unir las líneas, las curvas, las líneas para formar la curva, ser mejor, pero aquí se ha trazado líneas, ¿no? Se puede ver, hay unas líneas rectas prácticamente. Sin embargo, se puede hacer uso, ¿no? Podemos hacer uso de los editores. Vamos a probar, por ejemplo, el editor de el Paint puede ser, ¿no? Si no tengo el pistolete, o si no tengo ese instrumento de dibujo, puedo usar el Paint, ¿no? Es el Paint. A ver, vamos a ver si lo podemos utilizar, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi...? A ver si podemos compartir el Paint. No, a ver, vamos a ver si podemos compartir el Paint para... Sí, dime, profesor, a la capa orgánica se refiere como cuando hay más presencia de cloroformo. Claro, sí, es más cloroformo, ¿no? Fase acuosa y fase clorofórmica o fase orgánica también se llama. Dependiendo de las mezclas, ¿no? En fase orgánica, lo que pasa es que ese diagrama está hecho para forma general. A veces se tiene benceno en contacto con agua y se dice entonces fase orgánica, la fase bencénica. Si queremos ser general sería fase orgánica, ¿no? Les quería compartir esto. A ver, vamos a ver si podemos hacer con el dibujo de acá. ¿Me permite hacer o no? A ver, creo que no me deja. Ahí está, aquí está. Voy a compartir. Este es el Paint, ¿no? ¿Lo están viendo? El Paint, si no tengo la línea, la curva binodal, o mejor dicho, estoy hablando mal. Si todavía o no tengo el pistolete, lo que voy a hacer es usar el sistema del Paint con las formas 2D. Y puedo utilizar esta. Si utilizo esta curva de acá, si utilizo esta curva de acá, la que me está dando, no me va a dejar trabajar, ¿no? O sea, lo voy a ver, lo voy a tener que llevar esto acá, aquí, y esto de acá, aquí. Y cuando quiera acomodar, ¿no? No me conviene la de 2 puntos. Entonces lo que podría hacer es utilizar de repente la de 3 puntos, ¿no? Entonces, al utilizar acá, primero voy a poner así. A ver, pongo acá. Y trato de acomodar el resto. No me deja tampoco, o sea, aparentemente estaría correcto, pero no conviene esto. Lo que tengo que hacer es de repente con 4 puntos. No, con 5 puntos, ¿no? Este acá. A ver, si lo fallé. Deshacer. Pongo acá.
Ya. Este de acá lo voy a llevar acá, más o menos, y esto de acá lo voy a llevar a este punto acá, ¿no? Y trato de construir en la mejor forma posible el punto. Ya este es arte, un poco aplicamos arte a nuestro trabajo, ¿no? Como ustedes son más expertos que yo manejando estos sistemas, lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Está, ¿eh? En un primer intento se podría decir que está mejor, ¿no? Que está mejor que estar trazando las líneas rectas de frente. Acá esto sería esto. Esto lo traigo un poquito más acá. Está, me salió una curva binodal mucho más perfecta que utilizando las otras líneas. Entonces, lo puedo dejar ahí, ¿no? De repente muy grueso, lo puedo afinar, ya eso depende de uno. Pero ya tengo la curva binodal, ¿no? A partir de las líneas de reparto, ¿no? Entonces, lo puedo grabar. Voy a grabarlo mejor primero. A ver, no sé dónde grabarlo. Lo grabaré acá. Gráficos Paint, ¿no? Ternarios. 1, o de repente es 3, creo 4, creo que es 4 va a poner. Y guardar. No, entonces, a ver, voy a ver. Ternarios 4. Puedo copiar. Lo he hecho muy grueso de repente, debe haber hecho mejor, ¿no? Quizás podría mejorar, a ver, si lo mejoro, antes de copiarlo así, dime. Ya, entonces, dejamos de compartir. No, primero vamos a ir a nuestro, aquí, ¿no? Acá. Entonces podría añadir una nueva diapositiva. Ya. Uy, hay grandazas. Bueno, a ver. No sé si ven ustedes el PowerPoint con la... o se ha salido de la... A ver. Dejar de compartir. Voy a volver, sí, dígame, una curva binodal trazada con porcentaje de ser igual a la que sea. Muy bien, buena pregunta. No siempre, mejor dicho, la curva binodal va a ser similar, pero las líneas de reparto no van a ser similares, van a ser a veces paralelas, a veces caen. Cuando se hacen fracciones molares, las curvas, las líneas de reparto salen casi paralelas, ¿no? Entonces, no conviene a veces trabajar con fracciones molares, más conviene con porcentajes en peso, porque a nivel industrial también manejamos porcentaje en peso. Voy a compartir la pantalla esta que había hecho acá. Ya. Entonces ahí está, ven, con el Paint. Claro que la línea he hecho muy grueso, pero podría corregirlo, ya, pero más o menos le he dado la idea. Entonces trazamos todas las líneas acá, como hicimos arriba. No, todas las líneas de reparto la prolongamos hacia hasta el punto llamado foco y encontramos a partir del foco una línea que pase por la tangente de la curva binodal y encontraremos, ¿no?, el punto de pliegue. Entonces, es un tema casi como quien juega, puede hacer estos diagramas y trabajarla, ¿no? Nuevamente, te repito, hay dos formas de hacer las curvas binodales. Uno, vamos a repetir,
Uno es preparando las mezclas binarias de los líquidos parcialmente miscibles. Se añade el tercer componente a cada mezcla binaria de líquidos parcialmente miscibles, se añade hasta el punto, ¿no?, donde las dos fases se convierten en una sola fase. Esas dos fases se convierten en una sola fase. En el momento en el cual, al haberle añadido una cantidad de volumen, se ha convertido en una sola fase, lo anotamos. ¿Cómo lo notamos? Es cuando, ustedes han visto en el video, de dos fases hay un punto en el que se vuelve lechoso, es casi como una emulsión, un punto en el que una gotita más de el tercer componente, una gotita de la adición del tercer componente, se convierte en una fase totalmente transparente. Es como cuando hacemos titulación ácido-base usando indicador fenolftalino. ¿Cómo determinamos el punto de equivalencia? El punto en el cual reaccionan en cantidades exactas ácido y base lo determinamos a través del color de la fenolftalina. El color grosea, que no esté muy rojo. Si es muy rojo es porque ya hay exceso de uno de los reactivos que hemos añadido, en este caso sería base. Igual acá en esta se hace una titulación, las dos fases inicialmente, en cada mezcla que se tiene, las dos fases se convierten en una sola fase. El punto en el cual se convierte en una fase es una forma de apariencia lechosa, ¿no? Anotamos ese volumen y con ese volumen trabajamos para calcular los porcentajes, ¿no?, en masa de los componentes que están formando los sistemas, y habiendo tenido esos puntos, encontramos la curva binodal, ¿no? Lo podemos hacer mediante un pistolete o lo podemos hacer gráficamente como hemos visto, siempre con el mejor cuidado que se pueda, ¿no? Y una vez que se tiene la curva binodal, se puede proceder a elaborar las líneas de reparto. Basta 3 líneas de reparto. ¿Cómo se obtiene la línea de reparto? Mezclando los 3 componentes de modo tal que las mezclas estén dentro de la curva binodal. Estando dentro de la curva binodal, tenemos 2 fases. Analizamos cada fase. Cada fase nos va a dar una composición, ¿no? De una fase rica en A tiene una composición, una fase rica en A tiene una composición, su fase que está en equilibrio con esa misma es fase rica en B. Y entonces tenemos, al analizar los puntos de composición, que al ubicarlo en la curva, deben coincidir los 3 en una sola recta, en un solo segmento, ¿no? Y así, la mezcla M1, M2, M3 tienen cada uno una fase, ya sea rica en A, ya sea rica en B, que están en equilibrio. Al analizarlo químicamente encontramos que sus composiciones se ubican justo en la curva binodal, ¿no? Ese es un método. El otro método es preparar mezclas de 2 fases, así aleatoriamente, preparar mezclas de 2 fases aleatoriamente, así como estamos mostrando acá, 2 fases aleatoriamente, de tal manera que se analiza la fase rica en A y la fase rica en B. Y esas fases, al analizar, se ubica la composición de cada fase, es representado por un punto en el sistema triangular. Cada punto, ¿no?, representa una fase. Y inmediatamente la otra fase también representa otro punto. Al juntar esos 2 puntos, me representa la línea de reparto, ¿no? Y ahí les he mostrado de que, acá les estoy mostrando de que podrías trazarse una línea, una curva binodal, trazando líneas rectas, pero no es lo correcto. Lo mejor es agarrar un pistolete, ¿no?, un pistolete, y o si no, así con un software se puede buscar la curva, la que tienda a cubrir todos los puntos que se tienen, ¿no?, lo mejor posible, incluidos los puntos que son de las mezclas binarias acá. Entonces, ahí tenemos nuestro sistema triangular todavía a mitad, y
al trazarlo con un pistolete obtenemos una curva más elaborada, ¿no? De aquí podemos prolongar, acá ¿cuántas líneas de reparto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 líneas de reparto. Esta línea de reparto la podemos prolongar, ¿no? La podemos prolongar y entrar o hallar una curva, un punto llamado foco, ¿no? Acá en la, a ver, no sé si se puede hacer esto. Va a tomar tiempo, pero quería hacer un problema más, va a tomar tiempo hacerlo en el diagrama Voy a dejar de compartir. Muy bien, no sé si tienen preguntas. De repente en el laboratorio, a la hora de hacer su informe, ha surgido alguna pregunta, algún detalle que no la han podido hacer. Entonces, me pueden preguntar y podemos responder acá, ¿no? Y antes de pasar a hacer un problema acá en la pizarra, ¿no? De repente un avance con Excel como para ayudarles en su informe, ¿no? Voy a poner acá. A ver, voy a tener acá. Ya, voy a compartir esta. No sé cómo han hecho el laboratorio con la profesora, no sé qué dato les puede haber dado, pero en laboratorio cuando trabajamos, hacemos similar a esto. No sé por qué las rectas convergen en un foco. ¿Qué explicación física o química le da? Muy buena pregunta. Es la naturaleza, ¿no?, del diagrama que a la hora que se haya hecho en porcentaje, en peso, hace que todos coincidan en un punto. Ajá, muy bueno. Vamos a compartir toda la pregunta también. Vamos a compartir, vamos a responder así, antes de pasar, ¿ya? Me iba a compartir. ¿Cuál es lo que están compartiendo? ¿No? Ya. Lo que podríamos ver hacer la pregunta es decir, ¿cuál es el significado de la línea de reparto? Si cogemos esta línea de reparto, voy a ampliarlo. Ya, si cogemos esta línea de reparto, miren, la primera línea de reparto, lo que me está diciendo es, si ustedes ven la composición del ácido acético aquí, en esta línea de reparto, la composición del ácido acético en la fase acuosa, pues es agua, B es agua. Si vemos, tiene mayor composición de ácido acético respecto al ácido acético en la fase clorofórmica. Significa que el ácido acético se disuelve con mayor proporción o en mayor ventaja o en mayor cantidad que el ácido acético en cloroformo. Repito, el ácido acético se disuelve más en el agua que en el cloroformo. Y eso se nota en toda la línea de reparto, ¿no? Es por la naturaleza misma del sistema, donde el ácido acético tiene puentes de hidrógeno por el COOH y el agua también tiene puentes OH, ¿no? Agua es uno de los exponentes de los puentes de hidrógeno. Como hay fuerza intensa de atracción entre las moléculas agua y ácido acético, entonces hay mayor disolución. Por eso que hay mayor cantidad de ácido acético en la fase acuosa, comparado con el ácido acético presente en la fase clorofórmica. Entonces, es una pendiente, es una línea con una pendiente, no es horizontal, o sea, pendiente de cero, no es una horizontal, de tal manera que cada línea, ¿no?, por la naturaleza misma del sistema, hace que cuando se prolonguen, lleguen a un punto. Es parte de la naturaleza, no es parte de la naturaleza como salió. Una explicación físico-química de por qué se juntan en un punto, no sabría cómo darles, pero sí el punto de por qué el segmento, mejor dicho, por qué la línea de reparto es inclinada, por qué no es paralela. Si fuera paralela, pues no habría sentido en la naturaleza de las moléculas bien diferente. No, las fuerzas intermoleculares no todos son iguales. Así como nosotros tenemos huellas digitales y las personas somos diferentes, por las huellas digitales igual. Las moléculas acá, no todos tienen las mismas fuerzas intermoleculares, no todos tienen la misma
el momento dipolo, ¿no? Dipolo no es igual, entonces esa pequeña diferencia en los dipolos moleculares hace de que la solubilidad en unos y otros sean diferentes, ¿no? Y claro, acá cada punto está representando 3 fases: cloroformo, agua y ácido acético. Entonces, son sistemas ya dados por la naturaleza. Lo único que hacemos nosotros es estudiarlo y aplicarlo. Claro, esa pregunta de repente podríamos trasladarlo a los químicos puros. Los químicos puros analizan más detalles acerca de la naturaleza de las moléculas, tamaño, rayos atómicos, ¿no? Y quizás ellos podrían tener las respuestas de por qué las líneas se juntan. Pienso que es por la composición, cuando damos porcentaje en peso, porque cuando hacemos porcentaje molar no sale así curvas o líneas de reparto que se juntan en un punto. Pero van a verificar eso, entonces van a comprobar ese detalle. Bueno, lo que quería comprobar, compartir era este de acá, ¿ya? Quería compartir este problema. Ya. No gana la hora, antes que no gane la hora, porque hay que pasar lista todo. Fíjense acá. Están viendo, ¿no? El sistema. Los volúmenes, acá un problema uno, es de un laboratorio, dice los volúmenes de mezclas binarias poco miscibles, cloroformo y agua, y los volúmenes de titulación se muestran a continuación. Entonces se han mezclado, bueno, esta es la composición, ya aquí hay un error, ¿no? Se tiene 63% de cloroformo, no, 63 mililitros de cloroformo y 5 mililitros de agua. Inicialmente mezcla binaria. Esto de acá es una mezcla binaria que al inicio se formaban sistemas con 2 fases, ¿no? Y cuando se le hace la adición de ácido acético, se tienen los volúmenes de adición. Esos son los datos experimentales. 64 mililitros de cloroformo más 5 mililitros de ácido acético de agua. Al añadirse cierta cantidad de ácido acético, pasa a una sola fase. Este es 29 en este caso, en el segundo es 46. O sea, para cada sistema binario de 2 fases, hubo una cantidad de ácido acético que permitió convertirlo en una sola fase, ¿no? Estos son los datos del laboratorio. ¿Qué hacemos? Simplemente podemos hacerle, por ejemplo, llevar a porcentaje en peso, ¿no? Porcentaje en peso. Porcentaje en peso significaría, primero, los volúmenes y llevarlo a, diríamos, vamos a poner acá, porcentaje en masa. No, porcentaje en masa o peso. Cada componente implica hallar su composición. Ponemos. Listo. ¿Qué hacemos acá? Aquí el porcentaje. Ustedes saben que si tenemos la densidad, tenemos el volumen para hallarlo entre hay que dividirlo entre la densidad. No, primero vamos a poner masa, ¿ya? ¿De acuerdo? Primero vamos a poner masa, para no hacerla muy complicada. Masa en gramos. Masa en gramos, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que dividir el volumen entre densidad. Acá ponemos este volumen, si yo lo divido entre la densidad, que es 1,49 para el ácido acético, para el cloroformo, vamos a tener la masa que hay acá, ¿no? Y podemos hacer la repetición para todo el resto. Nos sale, me fui muy arriba. Este cursor es muy sensible en mi caso. No, está mal. Acá. Hago la repetición del cálculo para todos y ya me sale la masa. Aquí,
Igual, ¿no? Previamente esto, como el agua tiene 1, va a ser esto mismo. Entonces simplemente repetimos el cálculo, el valor del anterior. Y esto de acá, podemos poner igual también este volumen de ácido acético entre la densidad. ¿Cuál es la densidad? 1.05. Y tenemos la composición en masa, la cantidad de masa. Si no queremos que haya mucho decimal, ¿no? ¿Cómo? ¿No es producto densidad por volumen la masa? Muy bien, buena pregunta. No es que lo está dividiendo. Es producto. Tengo volumen. Ajá. Ah, tiene razón. Muy bien, a ver si se dan cuenta. Hecho al revés, estaba haciendo al revés. Ah, muy bien, bueno, la ventaja de esto es que puede repetir el cálculo. En todo caso, vamos a ver, ya, vamos a ver. Muy bien, buena pregunta. ¿Quién ha sido? Preciado, profesor. Muy bien, Preciado. 64 por densidad. 64 por 1.49. Ya, sale 95 y hacemos, muy bien, buena intervención, Preciado. Sale esas cantidades. No lo puedo creer, a ver. Debe coger la casilla. No, he cogido mal, Me cogió la casilla. Va a ser igual a 64 por 1.49, ¿no? Listo. De aquí, repito el cálculo, se supone que debe ser la misma. Ahí está. Son las cantidades. El agua va a ser por 1, así que va a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma. Caramba, ¿de dónde sale este 1.04? A ver. Igual a este. ¿De dónde sale este? 5.2 sale. Esto de acá. Se supone que es la misma acá. Listo. Aquí va a ser el tema. Esto va a ser 29 por densidad 1.05. 1.05. Bien, repetimos el cálculo. De ahí, acá podemos hallar una masa, vamos a hallar de repente masa total, ¿no? Masa total. Va a ser en gramos de todas maneras, ¿no? M en gramos. En todo caso, ya tenemos las masas, vamos a hacer fácilmente. Vamos a ponerlo al centro. Ya. Esto va a ser igual, la suma de esto, más la suma de esto, más la suma de esto. Profesor, ¿podría revisar las fórmulas del cloroformo? ¿Cómo? Porque no cuadra al calcular la primera casilla. No te entiendo. Si podría revisar las fórmulas usadas en las casillas de la masa del cloroformo. A ver, no te escucho bien, va a subir el volumen. ¿Qué me dices? A ver, repite. Que si podría revisar las fórmulas usadas en las casillas del cloroformo. ¿Las fórmulas? ¿Por qué? ¿El cloroformo? Profesor, sale un valor diferente en el primer valor de la casilla del cloroformo de la masa. Sale 95.36 y se multiplica 64 por 1.49. A ver. A eso creo se refiere mi compañero. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver. Creo que el Excel lo está aproximando.
Claro, el Excel. Vamos a hacerlo así. Profe, apriete el cuadro donde dice la densidad del compuesto y con eso multiplícalo. No escribe el valor porque le va a dar aproximado. Ya, lo vamos a poner con un decimal. El Excel le está redondeando, creo, ¿no? Yo no le pedí que lo redondee, pero así lo está haciendo. Vamos a ponerlo al centro. Muy bien, de todas maneras, si ustedes están siguiendo, bueno, ahora. Esto de acá ya representa la suma de los tres y ponemos acá. Si quieren también le podemos hacer un decimal nomás. ¿No? Y de nuevo otro, así, ese es el, bueno, la ventaja es que ustedes tienen el Excel, ¿no? Antes nos la pasamos con la calculadora haciendo cálculo por cálculo y a veces, ¿no?, te cansabas y ya pues era un tema borroso para nosotros, ¿no? Te va a hacer por ciento en más. Acá sí, lo estoy haciendo poco a poco para visualizarlo. Podría haber hecho una sola fórmula de cada uno. Y ya tenemos los tres. Vamos a poner el central al centro de las composiciones. Acá. Listo. Entonces ponemos acá igual, ¿no? Este valor de acá, no, va a ser igual, este valor de por 100, vamos a poner de frente a por 100, entre este valor de acá, entre la suma total, ¿no? Sale 4%. A ver si lo comprueban. Y luego repetimos y sale esas cantidades, ¿no? Vamos a darle un menos los decimales. De repente entero le damos, ya, entero le damos. Y esto también igual a esto de acá por 100 entre la suma total. Tenemos 4%, que es raro, a ver, me está saliendo mal, creo. Hay un error acá. Va a ser igual a el agua. La casilla, creo, profesor, estoy equivocando a coger la casilla del acético con el del agua. Ya, muy bien, gracias, acá. Primero va a anular. Va a anular. A ver. Aquí, igual. Acicloroformo, ¿sí? Por 100. Es acético, profesor, ácido acético es. No, entonces, voy a seguir este orden nomás. Ya, este orden, hay un orden que no debería ser. Acá debería ser el mismo cloroformo, CH, C3, Cl3. Acá debe ser CH3L3. ¿No? Acá debe ser H2O. Y acá debe ser... ¿Qué pasó acá? Acá debe ser... acá hay un error. Está que me juega la computadora. Debe ser CH, ¿de acuerdo? Acá debe ser H2O. Y acá debe ser CH3COOH. Así debo hacerlo. O sea, en este orden de acá. Como hice acá. De tal manera que pueda visualizar y hacer las comparaciones. Acá puse 95. Igual al del cloroformo por 100. Entre la suma total, que es esto, 73. De ahí repito todo el cálculo. Sale así. El agua igual. No, el agua igual para el agua por 100 entre la suma total. Sale 4. Se supone que era lo que no estábamos haciendo. ¿Ya? Y la vamos a dejar en un solo decimal. Listo. Y el ácido acético igual. Igual a ácido acético por 100 entre la suma total.
entra, y entonces ponemos. No, igual nuevamente un solo decimal. Solo número entero mejor para marcar el... Con ese porcentaje en masa es lo que... No, con todo esto acá. Con estas cantidades de acá. Podemos construir la curva. Como son masas, porcentaje, entonces ubicamos en el gráfico estos puntos acá, ¿no? No tengo un software en el cual yo pudiera construir desde esos datos, ¿no? Si ustedes pueden conseguir, se me avisan, pero me dicen que hay software en las que ya te permiten ubicar los puntos acá, respectivamente, acá en el amarillo, ¿no? En el amarillo, los puntos del amarillo son la composición de estas de acá. La composición de esto de acá están dadas por los puntos amarillos. Por ejemplo, a ver, no sé, el primer punto de repente, 73% cloroformo, 4% agua y 23% ácido acético. 73% cloroformo. B es cloroformo. No, A es cloroformo, acá está. Entonces, 0% cloroformo acá a la derecha. Vamos hasta acá. Acá está 30 o 70. 70 cloroformo, 70. Y 3 puntos más, 73. 73 cloroformo. Y agua está acá, a la derecha. Agua estaría más o menos la mitad, 5 o 3, ¿no? No sé cuánto ha salido arriba. La mitad, 5 o 3. 4 ha salido. 4. Entonces, ubicamos cada punto de la curva binodal y ubicamos los puntos de los puntos que no tienen nada de ácido acético y nuevamente elaboramos la curva binodal, ¿no? Bueno, es más o menos lo que también se hace en laboratorio. En laboratorio de psicoquímica, sistema ternarios, construimos así. Cada grupo agarra o mezcla dos sistemas binarios de dos fases y le añade ácido acético hasta obtener el volumen que acá hemos mostrado, el volumen de titulación. Con ese volumen de titulación, con la masa, se halla la masa, con la densidad, se halla la masa de cada uno de ellos. No, disculpen, antes estaba haciendo mal el cálculo. Muy bien, la intervención de los jóvenes. Tenemos la cantidad en masa, llevamos a porcentaje en masa y con este porcentaje en masa hacemos el gráfico. Puede haber otra posibilidad, ¿no? Que nosotros podamos hacer otros puntos. Vamos a hacer otros puntos, pero con fracción molar, ¿no? Sería otro cálculo con fracción molar y hacer el gráfico. Acá sería fracción molar. Ya ustedes saben que fracción molar, para hacer fracción molar, tendría primero que llevar todas estas masas a moles, ¿no? A moles. Esto tendría que ser moles. Masa es 95 entre moles, entre masa molar. Masa molar de cloroformo. Hay que calcular cloroformo. Cloro es 35,5 por 3 más un hidrógeno más un cloro más un carbono. No sé si lo pueden hallar. No, acá fracción molar del agua, que es más sencillo. 5,2 entre 18. Y del ácido acético sería 29 la masa entre la masa molar del ácido acético es 60. Listo, ¿no? Tenemos del cloroformo, a ver, vamos a ver cuánto es el cloroformo. Cloroformo es 12 más cloro es, no, más un hidrógeno, más 3 por 35,5 es el carbono, cloro. Cloroformo es 119, o sea, acá tendríamos que poner 95 igual, ¿no? La masa de cloroformo
entre 119. 19.5. Espero que haya hecho ese cálculo bien. Y ahí tenemos fracciones molares. Perdón, masas molares. Antes de hacer fracción molar, perdón, sería moles. Moles. Antes de hacer fracción molar. Y luego, repetir el cálculo para todos. Es bien sensible esta cosa. A ver. Ya, ahí. Este igual. Y así, ¿no? Así, realmente, si te gustan los números, a buena hora, la carrera de ingeniería química resulta divertida. Si no te gustan los números, la carrera es de puros números, vamos a dejarlo ahí. Y acá tendríamos que poner moles totales. Moles totales. NT, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Por qué, estamos construyendo con número de moles si el concepto de grados de libertad nos dice que deben ser propiedades intensivas y el número de moles ya no sería una propiedad intensiva? Entonces, ¿no tendría lógica analizarlo desde ese punto de vista o estoy en un error? No, está bien, la observación está bien. Lo que pasa es que yo les queríamos dar a indicar de que cuando trabajamos porcentaje en moles, fracción molar, los textos lo trabajan con fracción molar también, aun cuando tu observación está correcta. Sin embargo, les quería mostrar también que no salen las líneas horizontales, las líneas de reporte salen casi horizontales, no salen así con una pendiente. Y eso distorsiona la idea de los muchachos, pues a veces vean los libros de fisicoquímica, van a encontrar que hay autores que trabajan con fracción molar, aun cuando, como está diciendo, que por el tema de las propiedades intensivas o extensivas, más trabajamos con porcentaje en masa. Ya les había dicho al inicio, más trabajamos porcentaje en masa. Bien. Gracias. Ya. Ahora ya, como quien juega, lo que pasa es que en el laboratorio, creo que también en la guía del laboratorio les piden hacer este diagrama, ¿no? Los diagramas de con porcentaje en masa y porcentaje o fracción molar. Entonces, porcentaje en masa, y tendría que hacerlo con fracción molar, como quien juega, para más que todo cubrir la curiosidad, a ver cómo salen las líneas de reparto. Previamente ya nos ganó la hora. El miércoles haremos empezar algunas más, y voy a llamar lista antes que me gane la hora, porque ya. Voy a dejar de compartir primero. Profesor. Dime. Profesor, una consulta respecto a ello de lo que estaba mencionando de porcentaje en peso o fracción molar. Sí, en los diagramas de sistema binario te debería de salir de igual manera porque, por ejemplo, en el punto eutéctico, en mi grupo no sabíamos si es que iba a salir el mismo valor o estábamos en esa parte discutiendo. No, a ver, no sé si con ustedes en el laboratorio que yo hice, hicimos un Excel donde mostrábamos fracción molar. En el Excel que había subido, para ustedes también subido, creo, un Excel de sistemas binarios para el sistema. A ver, el sistema era bismuto-cadmio. Para el sistema bismuto-cadmio se ve que si trabajas con fracción molar, los puntos no van a ser la misma, pero con fracción molar, porcentaje en peso no va a ser la misma. Entonces, al momento de indicar el punto eutéctico, por ejemplo, yo indicaría que con qué estoy trabajando. Exacto. Si tu valor va a salir diferente. Claro, tienes que indicar si estás trabajando con fracción molar. Dice porcentaje molar. Ahí en el Excel que he puesto se nota, había hecho ese Excel justamente para indicar eso, de que los puntos de la línea el punto eutéctico, digo, no coincide en el diagrama respecto al porcentaje en masa, porque son diferentes cantidades, porque se manejan, ¿no?
Ya, no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, listo, profesor, muchas gracias. Ya, voy a registrar, sí, parece que es físico-química 2. Salida, ya, me piden que registre salida. Listado, sistemas ternarios, registrar asistencia. Alguien que haya estado o entrado después, a ver, acá tengo en el YouTube, Yo, ahí, Mañuico. ya, Mañuico, ya está. Gracias. Aquí alguien pregunta, profesor, disculpe, ¿cómo trazamos la línea de reparto? ¿Cómo encontramos uno o los dos puntos en la curva binodal? No sé si está en la clase, pero he explicado cómo hallar la línea de reparto. Si tenemos las composiciones, después de trazar la línea de la curva binodal, bueno, muy bien, ya estaría respecto a esa pregunta, ¿no? Si tienes las curvas, si tienes la curva binodal, para hallar la línea de reparto tienes que hacer mezclas. Tienes que, vamos a compartir nuevamente. Mira cuánto completo. Esta es la curva. Para poder encontrar la línea de reparto, hay que hacer mezclas, hay que preparar mezclas. Una vez que ha llegado a la curva binodal, para hallar la línea de reparto, las líneas de reparto tendrías que hacer mezclas, M1, M2, M3, que estén dentro de la curva binodal. Analizar químicamente sus fases, fase rica en A y fase rica en B, y ubicarlos en la curva binodal. Ese es su método, dijimos, ¿no? Analizar las fases que están en equilibrio dentro de lo que es una mezcla binaria de dos fases. La otra forma es preparar mezclas y las dos fases analizar directamente y graficarlos, ¿no? Graficarlos. Las composiciones de cada fase ya se ubican justo en el sistema triangular y me van a dar la tendencia de la curva binodal. Y nosotros lo hemos construido la curva binodal ya forzadamente con un sistema de dibujo digital y nos sale la curva binodal. Hay dos formas de hacerlo. No, lo voy a cortar ya porque ahorita tengo que entrar a otra clase también. Lo voy a cerrar, jóvenes. Ya ha sido para muy corto el tiempo, me parece. A la siguiente vamos a entrar más temprano. Voy a finalizar, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana, el miércoles. Ya, todos saludos a ustedes. Gracias, nos vemos.